Yo sé que hay muchas que todavía no saludé, pero ya vamos a llegar a conocernos todas, si el Señor lo permite. Bueno, el tema que nos reúne en este retiro, ya muchas de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y es creciendo en gracia, creciendo en gracia. ¿Y de dónde hemos sacado este título de crecer en gracia? Lo sacamos de nuestro texto lema, ustedes lo tienen allí, pero no es el que vamos a memorizar. El que vamos a memorizar va a ser otro texto, ¿ok? Pero ustedes lo tienen en su programa. Y es, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda Pedro 3:18. Y es interesante ver que este versículo, Pedro lo pone en su última carta, porque es Segunda Pedro, y se piensa que antes de morir Nerón, porque Nerón se suicidó, antes de morir Nerón, poquito antes, lo mató a Pedro. Y dice la historia, no está en la Biblia, no sabemos cómo murió, pero dice la historia que él murió crucificado, pero que murió crucificado cabeza abajo. Él pidió ser crucificado así, porque él decía, no soy merecedor de morir como mi Señor. Y antes, una de las torturas que también tuvo es ver morir crucificada a su esposa. Y mientras mataban a su esposa, mientras la estaban crucificando, lo que él le decía es, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y Pedro, el apóstol, que escribió 2 cartas, en el último versículo de la segunda carta, es que escribió es el último versículo. Es como que se despidió del mundo, digamos, con este versículo. ¿Y qué es lo que estaba en su corazón? Creced en la gracia. Creced en la gracia. Por eso es que es un texto tan querido a nuestro corazón. El de crecer en gracia. ¿Por qué? Porque si vamos, Pedro sabía que él se iba a morir. Si ustedes leen 2 Pedro, él decía, yo sé que ya voy a dejar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque sabía que el cuerpo sí lo iban a crucificar y sí era doloroso, pero inmediatamente que moría él va a estar con su Señor. Él decía, yo voy a dejar mi cuerpo, pero mi alma está libre. Pero él escribió esto. Y si van al principio, ya lo vamos a ver. Él escribe siempre esto, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Ahora, en esta gracia que él conoció, y es lo último, yo siempre digo que las últimas palabras que un moribundo dice es lo más importante que tiene que decir, ¿verdad? Porque ya no le queda más tiempo. Él ya sabía que él se iba a morir. No sé si ya estaba sentenciado, no lo sé. Pero él sabía, si ustedes leen la carta, se van a dar cuenta, él sabía que se iba a morir, que lo iban a martirizar. ¿Y qué es lo último que dice? Creced en la gracia. Creced en la gracia. Y es por eso que esto llega profundamente a nuestro corazón, de crecer en esa gracia. Y vamos a ver cómo podemos crecer en la gracia. Si vamos al retiro del año pasado, ¿recuerdan? Fue solo por gracia, celebramos nuestros 20 años de retiro. Y fue solo por gracia. Y vimos que solo por gracia soy salva. ¿Hay obra alguna que pueda hacer para alcanzar la salvación? Ninguna. Solo por gracia puedo servir. No es lo intelectual, lo importante que sea, ni los títulos que tenga, sino que es la gracia de Dios. Y vimos que Pablo, alguien también que habló tanto de la gracia, él habló de la gracia salvadora, pero también él dijo que nada de lo que él tenía podía servir, sino que él servía por la gracia de Dios. Yo por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo, ¿no? Y es lo que cada una de nosotros, no es lo que tenemos, sino es la gracia de Dios que nos utiliza. Y por la gracia de Dios puedo pasar por el sufrimiento, eso lo vimos también. Y como leyó Rubén antes, bástate mi gracia, eso es lo que dijo Pablo, no bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo.
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, eso lo vimos el año pasado. Pero claro, nos quedamos con la gracia, y qué bonito que fue la gracia. Pero este año vamos a ver que en esa gracia que hemos conocido, que esa gracia que hemos entrado, que esa gracia que hemos disfrutado, ahora viene el desafío. Tengo que crecer en gracia. Por eso es que sería este retiro la continuación del retiro anterior, ¿no? Este es el retiro del retiro, la continuación. Entonces, creciendo en gracia, y la vemos a esta mujer que realmente está en la gracia de Dios y pueda crecer en esa gracia. Entonces, vamos a ver entonces cuál va a ser el texto que sí vamos a memorizar, ¿ok? Entonces, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Segunda Pedro 1, 5 al 7. Fíjense que el mismo Pedro que escribió Creced en la gracia está escribiendo eso. Ahora, la fe, fíjense, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra, ¿qué? La fe que ya tengo, la fe que yo he depositado en Cristo, la fe que me estoy aferrando al Señor. Esa fe, tengo que depositarla ¿en quién? En el Señor, porque es la única fe valedera, en el Señor, pero fíjense que ahora hay una palabrita, añadir. Ahora pregunto, si yo añado todas estas cosas, ¿voy a ser más salva? ¿No? Entonces, ¿para qué añado? Para crecer, para crecer. Es interesante ver el crecimiento en las personas, ¿verdad? Imagínense que yo tengo 3 varones y nunca me voy a olvidar cuando yo creo que todas las mamás se acuerdan cuando el niño dice su primera palabra, ¿verdad? Y se lo cuenta a todo el mundo. Mi bebé dijo, que parece el único bebé en el mundo que dijo papá, ¿no? Pero estamos todos, papá, y dijo papá, y dijo papá. Y se lo decimos a todo el mundo porque el nene dijo papá, ¿verdad? Y entonces, claro, contenta. Ahora, imagínense ustedes, y claro, cuando vino el papá, decirle la palabra que aprendiste, papá, y ahí a los abrazos. Imagínense que Rubén, mi esposo, se va de viaje. Ya el nene creció. Ya el nene, bueno, por supuesto que vivimos juntos, ¿no? Pero me supongo así que un día se va de viaje. Y que el nene creció, y que el papá, bueno, un día se va de viaje. Ya el chico tiene 18 años. Entonces el papá vuelve y el chico va corriendo, papá, papá. 18 años, ¿qué diría mi esposa? ¿Qué le pasó? ¿Qué tuvimos? ¿Se dan cuenta? Nosotros nos reímos, pero ¿se dan cuenta qué le pareceremos a Dios nosotras? ¿Qué le pareceremos a Dios? Cuando estamos no creciendo nunca, cuando siempre estamos con los mismos berrinches y las mismas cosas, y no desarrollando el carácter que Dios quiere que yo desarrolle. Porque ya lo vamos a ir viendo. A medida que vamos desarrollando ese carácter, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios nos va haciendo crecer en esa gracia. El crecimiento viene de adentro, pero yo tengo que hacer algo, tengo que añadir, no a la salvación, no me malentiendan, no puedo hacer nada por ser más salva, no puedo hacer nada para que un día en el cielo sea más santa y mi corona brille más que otra, no puedo hacer nada, porque Dios todo me lo dio ¿en quién? En Cristo, me lo dio completo y eso lo vamos a ver también. Pero sí, mi responsabilidad aquí en la tierra, y lo vamos a ver por qué es tan importante, es crecer. Entonces, ustedes si ven el programa, atrás de todo tienen ese texto. Entonces, ahí atrás, ustedes me lo aprenden, ¿ok? Ok. Entonces, para mañana quiero texto aprendido. No duerman. Son 7 características. No cuenten la fe, la fe ya la tenemos. Lo que hay que añadir a la fe,
Y, bueno, entonces añadan, después de contando virtud son 7 características. Entonces no es tan difícil, ¿ok? Ok, entonces, ahora, volviendo entonces a nuestro texto lema, que es el texto de esto, que antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mirando eso, podemos ver entonces, bueno, me olvidé el 2 Pedro 3:18, vamos a ver que ahora que conocemos la gracia de Dios, debemos crecer en esa gracia. Ahora que ya conozco la gracia de Dios, debo crecer en esa gracia. Eso es lo que estaba hablando Pedro. Pedro cuando le escribe a las personas que ya eran cristianas. Pero les dicen, ¿saben? Crezcan en esa gracia. Tienen la gracia, ahora crezcan. Ahora, es importante ver cómo es que podemos entrar en esa gracia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, no puedo hacer crecer la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer crecer la gracia? Porque es la gracia de Dios. Y ya me la dio toda la gracia de Dios. No es que me la da un poquito, me la dio toda la gracia de Dios. Tengo toda la gracia de Dios, por lo tanto, es imposible que yo la haga crecer. Pero sí, una vez, sino que estando en la gracia de Dios, crezcamos. ¿Puede una persona que no conoce a Cristo como su Salvador crecer en la gracia? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque no está en la gracia. Porque gracia es justamente eso, es el don inmerecido. Es lo que Dios a mí me da sin que yo me lo merezca. Miren ustedes, misericordia es que Dios no me da lo que merezco. ¿Qué es? ¿Qué me merecía yo? La muerte, el infierno. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, porque Cristo murió por mí, no me da a mí la muerte, no me da el infierno. Pero no solamente no me da, sino que utiliza ahora la gracia. Y la gracia me da lo que yo no merezco. ¿Qué me da lo que yo no merezco? El cielo. ¿Por qué? Porque Cristo me compró la entrada al cielo. Por eso es tan importante, una vez que entiendo eso, una vez que tengo a Cristo en mi corazón, ya conozco la gracia de Dios, pues ahora hay que crecer en esa gracia. Y no estamos como siempre, ¿verdad? Tenemos que crecer en esa gracia, ya podemos hacer un discurso, ¿verdad? Así que eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotras, chicas crecidas. Entonces, vamos a ver una historia y vamos a ver desarrollar esta historia y vamos a ver Ruth creciendo en gracia. Ruth creciendo en gracia. Esta Ruth, no sé qué, si esto no es una foto, ¿ok? No se crean que yo estaba en ese tiempo y le saqué una foto, no. Así que imagínense, esta es Ruth y vamos a ver cómo ella, y vamos a aprender de ella, cómo ella fue creciendo en gracia y cómo nosotros a la misma vez podemos crecer en gracia. Entonces vamos a ver entonces la ubicación en el tiempo, en el tiempo que transcurre esta historia, nos vamos a ubicar. Si vamos al versículo Ruth, capítulo 1 y versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Miren en qué tiempo vivió Ruth. En el tiempo de que gobernaban los jueces. Ahora vamos a ver entonces qué tiempo eran en los que gobernaban los jueces. Miremos entonces Jueces 21, 25. Dijimos que Ruth vivió en los tiempos que vivían los jueces. Ahora, ¿cómo eran esos tiempos? Vamos a ver Jueces 21, 25. Fíjense. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, había una completa anarquía, no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, este periodo negro de la historia de Israel es una historia un tiempo que realmente fue, podemos decir, el tiempo negro de la historia. Porque cada uno, si uno lee el libro de los jueces, es tremendo.
Es tremendo de ver cuánta anarquía había, cómo realmente cada uno hacía lo que quería. Y vamos a ver cómo llegaron ahí. Los jueces gobernaron alrededor de los años entre 1398 al 1043 a.C. Todo ese tiempo estuvieron gobernando jueces. Y vamos a ver cómo es que llegaron ahí a los jueces, a ese tiempo, ¿ok? 1398 a 1043 a.C. Entonces, dijimos que para ver la ubicación en el tiempo, ahora vamos a ver el contexto histórico donde se desarrolla esta historia, contexto histórico. Entonces, en el contexto histórico, sale Israel de Egipto. Todos recuerdan ustedes el Éxodo, ¿verdad? Israel estaba prisionero en Egipto, estaban esclavos, Dios lo liberta por mano de Moisés y van camino por toda la tierra, pero van allá a entrar a la tierra prometida y Dios le dice a Moisés que él no iba a entrar, pero que iba a entrar por mano de Josué. Josué entra, conquista la tierra y cuando Josué ya se está por morir, 40 años en el desierto, entran en la tierra prometida y cuando ya todo el liderazgo de Josué, la gente seguía a Josué. Por lo tanto, tenían un buen líder y obedecieron bajo el liderazgo de Josué. Cuando Josué se va a morir, en Josué 24:15, les da un desafío. Y les dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que dijeron. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué dijeron? Ustedes escojan. O escojan. Ustedes saben que Dios le da bendiciones y le dice que también va a haber maldiciones. Escojan qué es lo que quieren. ¿Qué dijo el pueblo? Versículo 16. El pueblo respondió. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. A veces qué rápido que hacemos promesas, ¿verdad? Porque todo el pueblo ahí, unido, y nosotros nunca, esas palabras, nunca tal acontezca. No vamos a servir nunca a otros dioses. Ahora, miremos nada más qué pasó poquitos años después. Se muere Josué. Muere Josué. Pero muerto el líder. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó con esta generación? ¿Qué pasó con esta generación? No conocían al Dios de los padres. Ahora, ¿qué? ¿No conocían a Dios? ¿No sabían el nombre de Dios? No, ese conocer es no tener una relación íntima con Dios. Cada vez que la Biblia habla de conocer, está hablando de un conocimiento íntimo, de una relación íntima. El pueblo de Israel no tenía la íntima relación, eran religiosos. Oh, sí ofrecían sacrificios, oh, sí llevaban el corderito, oh, sí hacían cosas. Pero así como hacían con esto, también se iban a los ídolos, total, les daba lo mismo. Qué importante es desarrollar una fe personal y no una fe prestada. Ignoraron la liberación a sus padres, o sea, los padres seguramente les habrían contado, y incluso ellos tenían fiestas que celebraban la liberación de Egipto, la Pascua. ¿Pero qué había pasado? Pues era de oídas, no habían experimentado, no habían desarrollado una fe personal, no tenían experiencias propias y no se puede vivir de una fe heredada. Querida, si hoy estás aquí, tu mamá, tu papá es cristiano y tú no. No puedes tener una fe heredada. Si vas a la iglesia a la fuerza porque te están empujando y porque te dan una vamos, que si no, no te presto el celular o te lo saco. A veces hasta, bueno, me acuesto, me voy a la iglesia, me siento y total, que hablen. ¿Saben que estás en un gran peligro? Estás en un gran peligro.
Porque no porque tus padres sean cristianos te vas a salvar. No puedes vivir de una fe heredada. Cristo murió por ti, personal. Y tienes que hacer tuya la salvación personal, la que te ofrece el Señor. Ampliamente, bondadosamente, el Señor te está ofreciendo hoy una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Pero te la ofrece a ti. Deja de mirar a los costados, deja de mirar a ver este o el otro. Mira lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y mira lo que el Señor quiere de tu vida. Yo creo que este retiro es un poco para mirarnos a nosotros dónde estamos paradas. ¿Qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe tengo? ¿Tengo la fe de mis padres, la fe heredada? ¿O tengo una fe que realmente estoy desarrollando? Yo creo que ese es el gran peligro a veces de los hijos cristianos. Van a la iglesia porque papá y mamá van. Oran en la mesa porque mamá y papá oran. Están en una reunión y los demás hablan del Señor y bueno, total. Pero ¿qué pasa cuando su fe no es la desarrollada? Pasó así con uno de mis hijos. Trajimos 3 chicos de la Argentina y pensábamos que los 3 eran cristianos. Sobre todo el que parecía que sí, que iba a ser. Y un día empezó a tomar la clase de evangelismo en la iglesia. Y dijo, ¿sabes qué, mami? Yo no soy cristiano. ¿Cómo no soy cristiano? Tocaba la guitarra, iba a los estudios bíblicos, estaba involucrado en todas las cosas. ¿Cómo que no soy cristiano? Estaba bautizado, en la Argentina se va bautizado. ¿Cómo que no soy cristiano? Mami, no. Yo cuando estaba tomando la clase, yo decía, ¿qué le voy a predicar ahora? Me tengo que predicar a mí mismo. Yo no soy cristiano. Fue un shock. Pero conclusión, se bautizó en Grace. De nuevo. Ahí se dio cuenta de que no era cristiano. Ahora está sirviendo al Señor en España, como misionero de Grace. ¿Qué había pasado? Y nunca me voy a olvidar de su testimonio cuando estaban bautizando. Él dijo, yo muchas cosas no hice, no por temor a Dios. Yo no quería ofender a mis padres, pero yo no tenía temor a Dios. Qué importante es desarrollar una fe personal. Por eso, en esta noche, quiero tomarme este tiempo de decirles, ¿dónde está su fe? No venga porque, no, mi esposo tiene una fe tan grande. Pues la fe de su esposo. O la fe de su padre, la fe de su madre, la fe de su abuela. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y eso es lo importante, es desarrollar nuestra fe personal. Y a esa fe, entonces sí, dice Pedro, ahora añadan. Pero primero tenemos que empezar. Si no nacemos, voy a decir una burrada. Pero ¿saben lo que es una burrada? Algo que no tiene sentido, algo que es tonto. ¿Un niño que no nació puede crecer? ¿Seguras? Si no nació, no crece, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crecer en la gracia del Señor si todavía no conocemos la gracia? Por eso me detuve en este tiempo a hablar acerca de aquellos que todavía su fe no están en el Señor. Porque si no, ¿qué van a crecer? Si no han nacido. Y para nacer de nuevo es necesario morir al pecado y nacer como hija de Dios. Y solamente es la gracia de Dios que me lleva hasta ahí. Si escuchas hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Así que es importante saber esto. Entonces, Salmo 32:8 está hablando de lo que es la experiencia personal. La experiencia personal es gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Me encanta ese pedacito. Después dice, dichoso el hombre que confía en él. Pero ese pedacito, ¿por qué? Porque gustar y ver es saborear, es mirar, es observar. Y yo siempre digo, nadie puede gustar por mí. Nadie puede gustar por mí. Si yo les digo, qué rico, ustedes no saben
el gusto, supónganse que nunca hayan comido una naranja. Y yo les dije, ¿sabés qué rica es la naranja? ¿Y qué es? ¿Qué gusto tiene? Mira, tiene gusto a naranja. ¿Pero qué gusto tiene? ¿Cómo le explicamos? Y es dulce, es ácida, es ¿cómo es? Es naranja. ¿Se dan cuenta? Lo mismo es con el Señor. Nadie puede gustar si no es personal. Gustar es personal, yo tengo que gustar. Y yo tengo que ver, por más que les quiera contar a ustedes que vi un paisaje precioso y que lo puedo describir, pero ¿cómo hago para enseñarles lo que yo vi? Tendría que meterse dentro mío, no pueden. ¿Saben? Lo mismo es con el Señor. Las bellezas del Señor las tengo que ver yo y las tengo que gustar yo. Gustad y ver que es bueno el Señor. Entonces, es algo personal. Ahora, periodo negro, dijimos que había un periodo negro en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque era un círculo, Si ustedes quieren leer todo este círculo, ¿no? Pueden leerlo en Jueces 2 del 11 al 19. No lo vamos a leer porque es muchísimo, pero yo se los voy a contar. Muere Josué, muere el líder, se levanta un líder que no conocía a Dios, que no tenía esa relación íntima con el Señor, que no tenían solamente el nombre, pero nada más. Y entonces, ¿qué hacían? Eso mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Se quedaron atrás? Escucho mucho murmullo, ¿qué pasa? ¿Cómo? 32:8. 34, perdón. No, 32:8. 32, ¿es 34:8? Perdón, yo tengo en mis apuntes 34:8 también. Perdón. Es 34:8. Jueces es capítulo 2, 11 al 19. Ahí está, Jueces 2, del 11 al 19. No lo vamos a leer, pero léanlo después, porque son muchos versículos. Pero les digo cómo era la historia. El pueblo de Israel, que se murió el líder, por supuesto cada uno hacía lo que les parecía porque no tenían reyes. Entonces, ¿qué hacían? Idolatría. Iban tras los ídolos y adoraban a los ídolos. Se copiaban de los vecinos. Dios les había dicho, cuando entren en la tierra, destruyan todo lo que hay ahí. Destruyan todos los ídolos. Destruyan los lugares altos. Ellos no lo destruyeron nada. Se fueron a inclinar a los ídolos. Dios les había dicho, ustedes tienen que ser para los vecinos el ejemplo y tienen que mostrarle el camino de Dios. En lugar de eso, los vecinos le mostraron el camino de los ídolos. Miren ustedes. Y idolatría. Y yo me pregunto, cuidado, porque muchas veces estamos así, ¿no? Tenemos que mostrarles a nuestros vecinos, tenemos que mostrarles a los que no son cristianos cómo es Dios. En cambio, nos estamos inclinando ante lo que ellos piensan, ante las modalidades de ellos, ante las modas que tienen ellos. Y desgraciadamente las estamos trayendo. Cuidado, cuidado, porque ahí también está la idolatría. Idolatría es todo aquello que está ocupando el lugar de Dios. Entonces, ¿qué hace la idolatría? Había un castigo. Dios los tenía que castigar. ¿Y qué hacen con el castigo? Dios permitía que vinieran los vecinos y los invadieran. Les quitaban las cosechas. Los subyugaban. Ellos tenían que pagar tributo. Y claro, estaban oprimidos y por tiempo, y no se crean que era un pedacito de tiempo, me quito esta cosecha, años, y los sumían en una pobreza tremenda, pero Dios les había advertido. Pero ellos no escucharon lo que Dios les decía y persistieron en hacer la maldad. Entonces, cuando estaban allí, ¿qué hacen ellos? Claman, piden a Dios. No conocían a Dios, pero ahora clamor a Dios. Líbranos, porque nos estamos ahogando, nos están oprimiendo. Y Dios les levanta un juez y le da la liberación. Y ahí vemos el tiempo de los jueces. Ese juez los liberaba de los enemigos y mientras vivía el juez, bueno, ahí estaban andando. Se moría el juez y vuelta a la misma. Este es el eterno círculo que ellos vivieron.
Otra vez la idolatría, otra vez el castigo, otra vez el clamor, otra vez la liberación. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Es como que no podían salir de ese círculo. ¿Mm? Ahora, en ese periodo negro de la historia se desarrolla nuestra hermosa historia de Ruth, que es como algo tan fresco en medio de tanta idolatría y tanta cosa tan horrible que había. Pero como llena mi corazón en ver que aún en periodos tan difíciles, Dios toma un remanente, se guarda un remanente y Él usa a Ruth y usa esta historia hasta para llegar hasta el día de hoy. Estamos viviendo en tiempos caóticos, quizás como el tiempo de los jueces. O peor, porque ni siquiera se levanta algún libertador por ahí que es inmoralidad, inmoralidad y más inmoralidad, ¿verdad? Es el tiempo que vivimos. Pero Ruth pudo crecer en gracia en medio de ese tiempo. Y esto es lo que nos viene a enseñar hoy. Si ella pudo crecer en gracia en medio de ese tiempo tan horrible, tú y yo también podemos crecer en gracia y podemos desarrollarnos. ¿Para qué? Para poder crecer y estar más cerca de nuestro Señor. Entonces, tiempo de apostasía de Israel y de ídolos, Dios le levanta jueces para liberarlos, eso ya lo vimos. Y en este libro hay 13 jueces que se nombran. El periodo de los jueces, de 1370 al 1041. Y Jair, un juez, gobernó en los años 1126 a 1105 a.C. Este es el tiempo de Jair. Y la historia de Ruth se desarrolla en la historia de Ruth se desarrolla en este periodo, en el periodo de Jair. Se creen, o sea, los estudiosos piensan que este es el tiempo donde estuvo situada la historia de Ruth. ¿Ok? Entonces, continuamos. Bueno, después les presto las hojas, pero ahora tengo que seguir, si no, no nos vamos de acá. Ahora, Ruth capítulo 1 y versículo 1 y 2. Y vamos a leer allí. Ruth 1, 1 y 2. Vamos a ver, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. De efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. En los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, lugar, Belén. Belén está en Judá, ¿verdad? En Israel, en Judá, en el reino del sur, del sur, bien digo. Y es lo que quiere decir el nombre Belén, es casa de pan. Y qué contradicción, ¿no? En Belén, la casa de pan, había hambre. Había hambre. La familia, ahora vamos a ver de qué estaba compuesta la familia. Un hombre que se llamaba Elimelec, que quiere decir, el nombre es mi Dios es rey. ¡Wow! ¡Qué nombre!, ¿no? Imagínense ustedes que Elimelec, ese era el significado. O sea, él iba caminando y lo llamaba, mi Dios es rey. ¿Se imaginan? ¡Qué nombre! La esposa, Noemí, y quiere decir placentera o delicia. Ese es el significado. Hijos, Malón, que es enfermo. Kelión, consumido. No sé, que se ven que eran medios enfermizos los pobres. No sé si habrá tenido algo que ver que le pusieran esos nombres porque nacieron así enfermos, no sé, pero bueno, ese es el nombre. La situación que hubo era hambre en la tierra de pan, en la casa de pan. Ahora, ¿por qué había hambre? Bueno, causa del hambre. Juicio divino, no lo sabemos, pero puede ser un juicio divino. Dios había advertido, fíjense lo que Dios había advertido. Deuteronomio 11, del 13 al 17. Esto sí lo vamos a leer. Dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, escuchen,
Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Fíjense, la condición, si obedecieres, daré lluvia y habrá abundancia. Versículo 15, versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. O sea, algo que Dios les había dicho era que la base del trato que tenía Israel con él era base de obediencia. Obedecen, les voy a dar la lluvia, les voy a dar. Era una promesa condicional. Van a entrar en la buena tierra, esa buena tierra es fructífera, esa buena tierra les va a dar cosas, yo les voy a dar la lluvia, pero obedecen. Si no obedecen, les cierro el cielo, no va a llover. No va a llover y no van a tener de comer. Puede ser que haya sido un juicio divino, esto porque eran tiempos caóticos los que ellos vivían. Ahora, esta familia huye del hambre. Morar es como residentes extranjeros. Era ellos lo que pensaban. Bueno, nos vamos, vamos a ir a estar un tiempo, se va el hambre y pues no, nos volvemos, ¿no? Como siempre decimos, nos vamos, hacemos un dinerito y nos vemos y después... ahí nos va. Ese dinerito nunca viene y cada vez nos quedamos más. Entonces, ese era lo que ellos pensaban. Pero qué interesante, porque fíjense que el versículo 2 dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. O sea, ¿qué pasaba por qué se quedaron allí? Bueno, quizás era la comodidad de Moab. Ahí había pan, había cosas, se empezaron a mirar el sistema, se habían empezado a mirar, ya ni se acordaban, no querían volver o no sé lo que les pasaba. La cosa es que se quedaron en Moab. Ahora, ¿qué pasaba? Mire, ahí les muestro. Ahí está Belén, donde les puse la estrellita, ¿ves? Ahí está Belén. Y se van a Moab, se dan cuenta que es un camino bastante largo, y hasta ahí llegaron y ahí se quedaron. Ahora, ¿cuál era el problema con Moab? La historia, ¿quién era Moab? Porque Dios les había dicho que no con Moab. Porque eran descendientes de Lot y su hija mayor. Ahora, qué historia. Cuando Dios los saca de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, no sé si le habrá gustado mucho la casita, las cortinitas, qué sé yo, lo que dejó. La cosa que le dijo Dios, no miren para atrás, y ya miró y se convirtió estatua de sal. Lot agarró sus dos hijas y ahí siguieron, sin mirar para atrás, sin mirar ni a la mujer que se convirtió en estatua de sal, ahí siguió. Llegaron a un lugar, se metieron en una cueva y las chicas dijeron, los novios no quisieron seguirla, así que nos quedamos solos. Ellos pensaban que todo se había destruido, pensaban que había quedado Lot con las dos chicas. Y las niñas habían aprendido la costumbre de Sodoma y Gomorra. Qué difícil, cómo tenemos que tener cuidado de dónde metemos a nuestros hijos. Porque, ¿qué es lo que hicieron? Emborrachamos a papá. Le damos a tomar mucho vino. Papá no sabe lo que va a hacer. Esta noche me acuesto yo, la otra noche te acuestas vos. Y vamos a tener hijo y descendencia de nuestro padre. ¿Algo aprobado por Dios? No, definitivamente no. ¿Se dan cuenta las ideas humanas? ¿A dónde llega? Moab y Amón. Uno se llamó Moab, el hijo de la mayor, Amón, el hijo de la menor. Y los dos fueron enemigos de Israel. Fueron enemigos de Israel hasta tal punto que en el desierto, cuando estaban cruzando de Egipto para ir a la tierra que Dios le iba a dar, ¿qué hicieron? Contrataron a un profeta para que lo maldijeran. Contrataron Balaam para que lo maldijeran al pueblo. Y como no pueden maldecir a lo que Dios bendice, este profeta terminó bendiciendo al pueblo de Dios, porque no pueden maldecir lo que Dios está bendiciendo. Pero esto era lo que estaban haciendo.
entran en la tierra y ellos se quedaron ahí. Moab, ya vemos dónde quedan, sus vecinos. ¿Y qué hacen? Los invade y estuvieron reducidos por 18 años, los redujo a servidumbre por mano de su rey Eglón. Entonces, realmente era una relación de odio que había entre Moab e Israel. Ahora, este hombre, ¿a dónde se va a meter? Mi Dios es rey. ¿A dónde se va a meter? Con el enemigo, haciendo alianzas con el enemigo. Qué triste ver cuando empezamos a ceder campo y a ceder de terreno al enemigo. A ceder terreno al enemigo. Cuidado, cuidado. Tenemos, y miren, no nos llamamos a Elimelech, pero mi Dios es rey. ¿El suyo? ¿Es rey? ¿Nos comportamos como que Dios es rey? A veces no. No. Por eso es que tenemos que crecer en gracia, para que realmente por nuestra conducta tenga que decir mi Dios es rey. Ahora, Jueces 3 del 12 al 14. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y a 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Eso es lo que yo les había dicho antes. Ahora, qué triste es ver cómo ellos van al enemigo para tener un pedazo de pan. Qué triste es ver que está cediendo terreno para conseguir ventajas materiales. Cuidado, porque podemos caer en eso. Fíjense lo que dice. Es mejor tener escasez en la voluntad de Dios, sabiendo que Él nos proveerá de lo necesario, que ir a campo enemigo para llenar el estómago, ya que siempre trae amargas consecuencias. Siempre trae amargas consecuencias. Entonces, es mucho mejor tener escasez en la voluntad de Dios, sabiendo que Él va a proveer. ¿Hay alguna duda de que mi Dios, el Rey, puede proveernos? No, ninguna, ¿verdad? Entonces, puede proveernos lo necesario si confiamos en Él de todo nuestro corazón. Y es mucho mejor eso que ir a campo enemigo para llenar el estómago. Porque sabemos que trae amargas consecuencias. Entonces, cuidado con lo que nosotros cedemos para ir a buscar ventajas materiales. Ahora, ¿cuál era la religión de ellos? La religión, ellos adoraban a Quemos. No sé si alcanzan a ver ahí ese hombre que está ofreciendo un bebé. Los quemaban. ¿Ustedes ven que ahí adentro tienen fuego, ahí en el pecho? ¿Tiene fuego? Ok, los quemaba. Ese quemos quiere decir subyugador. ¿Qué es subyugador? Es avasallar, sojuzgar, dominar, poderosa o violentamente. Ese era el dios de Moab. Ese era el dios al cual ellos le rendían adoración. Era el dios en el cual ejercían la prostitución en nombre de ese dios. Era el dios en el cual le ofrecían los bebés para calmar la ira o para tener victoria sobre una derrota. Si ellos tenían una derrota en una guerra, pensaba de que este Quemos estaba enojado. Entonces, ¿qué hacían? Ofrecían un sacrificio. Fíjense lo que dice 2 Reyes 3, 26 y 27. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada y para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Ese era el Dios que ellos adoraban, que adoraban en Moab. Un Dios tremendamente cruel, que ellos habían inventado, porque ustedes saben que esto era una estatua que no tenía voluntad propia. Ellos lo habían inventado. Ahora, qué mentalidad de saber que podían saciar a un Dios con sacrificio humano, ¿no? Ahora, ¿se imaginan ustedes Elimelech, mi Dios es rey, ir a llenar el estómago a un lugar donde se hacían estas atrocidades? Tenía hijos y exponer a los hijos, exponer a su esposa ante semejante cosa. Por eso es que tener cuidado en lo que estamos haciendo.
¿Cuáles son las amargas consecuencias? Las amargas consecuencias. El versículo 3. Noemí queda sola con sus hijos. Miren el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, esta familia que huía del hambre, ahora se encuentra con la tragedia. Ellos huían del hambre porque no había comida. Resulta que ahora se muere el esposo. Ella se queda con sus 2 hijos. Ahora, en una tierra extranjera, y ellos toman esposas moabitas. ¿Dónde van a buscar esposa a los niños? ¿Dónde las niñas están? ¿Y dónde las niñas están? Pues en Moab. Y van a buscar esposas moabitas. Así que cuidado con el ambiente que nosotros rodeamos a nuestros hijos, ¿ok? Si nosotros no tenemos cuidado de dónde hacer amigos con nuestros hijos, de dónde hacemos amigos, piensen que ese va a ser el ambiente donde ellos van a empezar a mirar a las chicas, o las chicas a los chicos. Entonces, cuidado cuál es el ambiente que estamos rodeados. Porque las esposas moabitas, Malón, tomó como esposa a Ruth, que quiere decir amistad. Eso es lo que quiere decir el nombre Ruth, amigable o amistad. A Kelión, quiere decir, tomó por esposa a Orfa, que quiere decir terca. Literalmente dura de cerviz, o sea, voluntad fuerte. Una mujer. Así que esta era la Orfa. ¿Se imaginan con el enfermizo, el quebradizo, cómo era que el consumido? ¿Se imaginan con una Orfa? Lo habrá terminado de consumir. Ahora, fíjense que eran mujeres paganas. ¿Por qué digo que eran mujeres paganas? Fíjense en el versículo 15 del capítulo 1 que dice, nos vamos a adelantar un poco, pero fíjense que dice, el versículo 15 le dice Noemí lo que le dice a Ruth, que le está animando que se vuelva ella, porque dice, mira, Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿A qué Dios se volvió? ¿A Quemos? ¿A Quemos? O sea, estas mujeres eran paganas. Eran moabitas, eran mujeres enemigas del pueblo de Israel y eran paganas. Ahora, ellos ahí habitaron en Moab por 10 años. 10 años. Diría yo, 10 largos años. Porque en ese tiempo Noemí estaba sola, los hijos casadas con mujeres moabitas, paganas, y ahora mueren los 2 hijos. Mueren. Versículo 5 dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una mujer en ese tiempo, sola, una mujer en ese tiempo que no tenía hijos y estaba completamente sola, era viuda, no tenía recursos. No es como ahora que las mujeres solas trabajan y van y vienen y están. No, ese tiempo no. La mujer sola era completamente desvalida. No tenía recurso alguno. Y esta mujer se quedó así. No solamente ella, ahora tiene 2 compañeras que están de igual que ella. Nada más que eran jóvenes, pero están lo mismo que ella. La única ventaja que tenían Orfa y Ruth era que se podían casar. A ver si alguien podía sacarlas del aprieto. Pero no ellas. Así que, viuda, sin hijo y sin sustento. Así estaba. Fíjense cómo ella se ve a sí misma, ¿no? ¿Cómo Noemí se ve? Versículo 20, cuando ella vuelve y dice, no soy Noemí, no soy placentera. Soy Mara, soy amarga. Porque salí de Belén llena, pero estoy con las manos vacías. Qué interesante, ¿no? Fíjense el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿No era que tenía hambre? Tenía vacío el estómago, pero sus manos estaban llenas. Tenía a su esposo, tenía a sus hijos, tenía a su familia, tenía todo. Ahora, y era Noemí y era placentera. Ahora era una mujer amargada y estaba con las manos vacías. Así volvía, con las manos vacías. Entonces, recordemos lo que dijimos antes, ¿no? Es mejor tener escasez en la voluntad de Dios, sabiendo que Él nos proveerá de lo necesario, que ir a campo enemigo
para llenar el estómago, ya que siempre trae amargas consecuencias. Entonces, cuidado a dónde vamos para saciar nuestra necesidad. Es interesante. Entonces, ¿por qué siempre nos volvemos con las manos vacías? Cuando vamos en busca de lo material sin Dios, siempre nos venimos con las manos vacías, siempre. Y qué tristeza que puede ser para nuestra alma, para nuestra vida. Si quieres decir algo, Taina. ¿A dónde? No tiene. ¿Cuál versículo? No es un versículo, es una frase mía. Una frase mía. Está en 2 Esther. Bueno, ahora. Ya, entonces. Pero Dios. Y a mí siempre me gusta esto. Pero Dios siempre pone un alto, siempre pone un... y empieza a entrar en la historia. Pero Dios, en su gran misericordia, en su gran misericordia. Siempre pasa lo mismo. Pasó en mi vida, pasó en tu vida, pasó en la vida de esta gente. Pero Dios entra en la historia, entra en la vida y cambia la historia. Entra en escena y cambia la historia. Y esto es lo que hace Dios. Ahora, en la vida de Noemí, de Ruth. Ahora está Ruth. Un ejemplo de la gracia de Dios. Ahora vamos a verla a Ruth, que es un ejemplo de la gracia de Dios. Entonces entra en escena en Ruth. Ella es un ejemplo de cómo Dios puede cambiar y puede transformar una vida. Y Dios tiene los mismos recursos hoy para transformar tu vida, para transformar mi vida. Porque transformó a Ruth. Y puede hacer con nosotros. Ahora, a Noemí toma la decisión de volver. ¿Por qué? Ella oyó que había comida allí, que había pan, que Dios había visitado el pueblo, dice, que Dios había vuelto a bendecir al pueblo, y había pan. Entonces ella toma la decisión. ¿Qué estoy haciendo acá, en esta tierra? No tengo a nadie, no tengo a mis hijos, no tengo a mi esposo, no tengo a nadie. Soy viuda, soy sola. ¿Me vuelvo a mi tierra? 10 años se había ido. Ahora quiere volver. Toma la decisión de volver. Hay pan en Belén. Y ella escuchó eso. Hay pan en Belén. Pues vamos allá, a mi casa. Orfa y Ruth la acompañan. Se supone que es una tradición de las jóvenes acompañar a las señoras mayores hasta el límite de la ciudad para despedirlas, como una atención, porque se iba. Eso es lo que piensan algunos, ¿no? Noemí entonces las despide y les dice que se vayan. Las abraza, las besa y las despide, pero ellas no quieren dejarla. Dice, te vamos a seguir. Y es interesante porque le dice, miren el versículo 10, dice, y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo, a tu pueblo. Se iban a ir con ella, y ya se querían ir, pero no quieren, se ve que se habían encariñado con la suegra, no quieren dejarla. Pero Noemí entonces insiste en que se vuelva y dice, ¿saben? Yo no tengo más hijos. Yo no puedo darte otro hijo o un hijo mío para que te case con vos. Y suponiendo, yo ya soy muy vieja para tener hijos, pero suponiendo que me encuentre un hombre ahora y que tenga un hijo, y que es imposible porque estoy vieja. Eso es lo que dice Noemí. No dice con todas estas palabras, pero es lo que dice. Ya estoy vieja. Dice, suponiendo que esta noche yo me acueste con un hombre y que tenga un hijo, ¿van a esperarlo a que crezca para casarse con él? Es medio como que no, ¿verdad? Entonces, si quieren seguir toda la historia, ustedes lean. Y es lo que dice. Pero dice, yo ya no tengo más hijos, vuélvanse. Ustedes todavía pueden encontrar marido, vuélvanse a la casa de sus madres y pueden encontrar un hombre y Dios le va a dar la bendición, ¿no? Entonces no tenía más hijos para ofrecerles, por lo tanto ahora las despide, ¿verdad? Entonces, Orfa, ¿qué hace Orfa? Besa a su suegra y se vuelve. ¿Vuelve a qué? Vuelve a su pueblo, Moab, vuelve a sus dioses, Quemos, vuelve a su antigua vida. Vuelve a lo mismo de antes que
se casara con Kelión. Vuelve a lo de antes, ¿verdad? ¿Qué pasa con Ruth? ¿Qué pasa con Ruth? Se queda con su suegra. Se queda con su suegra. Toma una firme decisión. Fíjense el versículo 16 y 17, que es tan precioso. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieres que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte. Eso es lo que Ruth toma la decisión. Crecer en gracia. Ruth comienza a vivir ahora en la gracia de Dios. ¿Cómo? Con renunciamientos y compromisos. ¿Cómo es que empieza a vivir en la gracia de Dios? Con renunciamientos y compromisos. Y vamos a ver que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver en la vida de Ruth justamente esto. Renunciamientos y compromisos. Ahora, ¿qué dijo Noemí primero? ¿Qué dijo, perdón, Ruth primero? La primera frase, a ver quién me la dice. Donde quiera que fueres, iré yo. Entonces, ¿qué renuncia? Renuncia a su tierra, Moab. Ya ahí, ya no más Moab para mí. Donde quieras que fueres, iré yo. O sea, renuncia a su tierra. ¿Cuál es el compromiso? Se va a Israel, se va a Judá, se va a Belén, a donde vive su suegra. Es el compromiso que ella hizo. Segundo, ¿cuál es la otra? Donde quieras que vivieres, viviré. Renuncia, dejar atrás a su tierra para siempre. Porque fíjense que dice, no dice, te voy a acompañar. Dice, viviré. O sea, me estableceré allí. Voy a estar, mi residencia va a estar allí. Toma una firme decisión. No, vuelve para atrás. Compromiso, vivir en una tierra nueva. Vivir en una tierra nueva. Ese es el compromiso que ella adquirió. Tercero, tu pueblo será mi pueblo. Renuncia a su identidad como moabita, fíjense. Tu pueblo será mi pueblo, ya no moabita. Ahora voy a ser una israelita. Un nuevo estilo de vida. Ella sabía que tenía que cambiar su estilo de vida. Sabía que ya no más que Mos. Ahora había otro Señor en su vida. Tu Dios, mi Dios. Renuncia a Quemos, a los ídolos. Y compromiso, el Dios vivo ahora es su Señor. Su Señor. Vemos entonces en este compromiso que fue la verdadera conversión de ella. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9. Dice, ¿cómo os convertisteis a los de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Convertir es dejar una cosa para hacer completamente otra. Eso es convertir. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice convirtió el agua en vino? El agua dejó de ser agua para hacer ¿qué? Vino. Lo mismo nosotros. Tenemos que dejar lo que éramos. Ruth dejó de ser moabita para ser israelita. Una cosa completamente diferente. Dejó Dios, Quemos, para ahora tener al único Dios verdadero como su Señor. Entonces esta es una verdadera conversión. Y dijo más, dijo, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Wow, esta sí que es una declaración tan grande y fuerte, ¿no? Porque la renuncia es para siempre. No dice, mira, Noemí, te amo tanto que te voy a cuidar hasta que te mueras. Sino que donde tú mueres, yo también voy a morir y ahí me van a sepultar. Me voy a quedar a vivir para siempre. La decisión de ella fue para siempre. Compromiso, ella misma moriría allí, en esa misma tierra. La determinación que ella tomó no fue emocional. Fue una determinación pensada. Fue una determinación que no era por emoción. Ay, Noemí, tanto te amo, como hizo Orfa que lloró y después pum, se fue con los ídolos. ¿No? Esta no. Esta dijo, yo me voy y me voy. Y no hay nadie que me convenza. Tu tierra será mi tierra, tu Dios mi Dios. Y allí donde tú mueres, yo voy a morir. Y allí seré sepultada. En esa misma tierra. Ahora, nosotras.
qué nosotras? ¿Cómo crecer entonces en esa gracia? ¿Cómo puedo yo, como Ruth, poder estar creciendo en esa gracia? Vivir en la gracia significa, vamos a ver, ¿qué significa vivir en la gracia de Dios? Renunciar a mi pasado reino de las tinieblas, es lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No tiene que ser emocional, pero tiene que ser pensante. Cristo murió por mí. Cristo pagó el precio de mis pecados en la cruz por mí. Él pagó la ira de Dios que yo tenía que cargar sobre Él. ¿Por qué? Porque me amó y Él me rescató. Y cuando yo le dije, Señor, Señor, quiero ser salva, ¿qué hizo? Me trasladó, me libró del reino de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, mi renuncia es mi pasado reino de las tinieblas. Lo que yo hacía, lo que yo me comportaba, lo que yo era, allá quedó. Ahora yo soy de otro reino. Mi comprometerme con el reino de Jesucristo y sus leyes. El reino de Jesucristo y sus leyes. Ya no está más aquello en lo cual el reino de las tinieblas me ataba. Ahora estoy en el reino de Jesucristo, de su amado Hijo. Por lo tanto, las leyes son las leyes de Él, no las leyes que están en el mundo. Para saber las leyes de Él, amiga de la Biblia, saber qué cosas dice aquí, en este bendito libro, porque allí está expresada la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, 2, renunciar a mi vieja manera de vivir. Voluntariamente corto toda atadura que me une a la manera de vivir. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Allí tiene que empezar mi transformación. Ya no más mi antigua manera de vivir. Ahora soy otra. Ahora soy otra persona. Comprometerme que sea el Señor, Señor de mi vida, sometiendo mi voluntad a la voluntad suya. Ya no lo que yo quiero primero, sino lo que Él quiere primero en mi vida. Aunque me cueste y mi estómago esté vacío, sabiendo que Él puede suplir mi necesidad. Efesios 4:23, perdón. Bueno, ya les leí, que dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que yo le leí antes. Entonces, ahora, comprometerme que el Señor sea el Señor de mi vida. ¿Cómo tengo que empezar? Renovando en mi mente. Renovando mi mente, es lo que dice ahí. Ok. Ouch. Renunciar 3. Renunciar a todo lo que me haga caer. Renunciar a todo lo que me haga caer. Mis antiguos hábitos, mis antiguas maneras de hablar. ¿Vieron? Ahora estoy en el reino de Cristo y a veces no se nos pega cosas que teníamos antes. ¿Pero de dónde salió esto? Se suponía que ya no lo tengo que decir más. Se suponía que ya no tengo que decir, no pensar. Okay. ¿Saben? Es una batalla. Pero recuerden que estamos en el proceso del crecimiento. Y tengo que tomar la firme determinación. Renunciar, como hizo Ruth. Ruth me encantó. No es que fue un poquito a Judá, a Belén. Ahora voy a Moab a ver a Miquemos y vuelvo, ¿ok? No, se estableció allí, allí vivió. Pues así tenemos que hacer nosotros. Una determinación es renunciar a todo lo que me haga caer y comprometerme una nueva vida. Comprometerme entonces a un nuevo estilo de vida. Colosenses 3:12, basado en la palabra de Dios, ¿no? Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Wow! ¡Qué lista! ¿Se las leo? Entrañable misericordia. ¿Somos de entrañable misericordia? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero fíjense que un vestido se ve
Y fíjense que acá empieza, vestíos pues. Yo me tengo que poner el vestido. Me tengo que poner el vestido de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto se ve, se nota, los demás lo ven. El vestido, ustedes ven cuál es mi vestido hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me puse el vestido? No para que lo vean, para cubrirme. pero el vestido se ve. Es lo mismo que está diciendo acá. Vestíos. Las actitudes, el crecimiento se ve, se ve. ¿Y qué van a ver los demás? ¡Wow! Te felicito, Janet, ¿cómo has crecido? ¿Eso es lo que van a lograr? No. ¿Sabe lo que van a decir? Mírenlo, vamos a leer de nuevo el vestido. Vamos a leer de nuevo el texto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando me pongo ese vestido, los demás van a ver. Vamos a tenerlo a Janet, ya que lo tengo ahí. A Janet, cuando se pone ese vestido, los demás van a ver que Janet es una escogida de Dios, santa y amada. Wow. Estamos proclamando al mundo el Dios que tenemos. Escogidos de Dios, santos y amados. Qué responsabilidad, ¿verdad? Pero eso se trata del crecimiento. Crecer, crecer. Por mi forma de ser y de actuar, que soy una escogida de Dios, santa y amada. Los demás van a saber entonces que soy una escogida de Dios, santa y amada. Entonces, 4, renunciar. Renunciar todo lo que me gobernaba antes, ¿verdad? Todo lo que me gobernaba. Y comprometerme a una unión vital con Cristo, con el Cristo vivo. Unión vital es una unión viva. Quiere decir, no solamente, uy, sí, yo un día me acuerdo, levanté la mano, hice una oración, pero ya fue hace tanto tiempo, ni me acuerdo el día, no sé nada. No, lo que vale es día a día, es la relación viva con el Señor. No haber levantado la mano y una vez dije una oración que repetí y no sé ni lo que dije. Sino es la relación viva, vital. Vital es eso, es viva con Dios. Es que Él fluye dentro de mí. Y hace que mi vida cambie. Y de eso se trata. Entonces, comprometerme a tener esa relación con el Señor. Y fíjense lo que dice entonces en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, para eso debo considerarme, como dice Romanos 6:11, considerarme muerta al pecado y viva para Dios. Es que Señor en cada área de mi vida. Quiere decir esto. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Él es Señor. Él manda, yo obedezco. Y las cosas a veces hacemos al revés, ¿no? A veces nosotros vamos ordenándole a Dios lo que queremos nosotros que nos haga. ¿Y qué diferencia? Él manda, yo obedezco. Mi voluntad sometida a la voluntad de Él. Eso es crecer, crecer en la gracia del Señor. Entonces, 5, renunciar. Y este renunciamiento es para siempre. Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Entonces, no existen medias vidas cristianas. No existe, bueno, este es un cristianito a media, todavía pobre. No, o es cristiano o no es cristiano. Y si es cristiano, tiene que crecer. Todo bebé crece. Todo bebé, aunque nosotros le digamos, por favor, chiquito, no crezcas. Quédate chiquito. No nos hacen caso. Crecen, se desarrollan y vuelan. Porque ya no los tenemos más, algunas. ¿Saben? Es lo que la naturaleza hace en ellos. Dios ha puesto una ley que tiene que crecer. Pues el cristiano, la ley de Dios es que crezcamos. ¿Cómo? Comprometiéndonos y renunciando. Entonces, y el compromiso es andar y continuar andando en la nueva vida que Cristo me dio. Esa es el crecimiento que Dios quiere. Y se basa, como hizo Ruth, renuncia y compromiso. ¿Quieres crecer en la vida cristiana? Empieza a mirar cuál área de tu vida tienes que dejar
Y no es solamente dejar, sino es comprometerte. ¿Vieron que hay dos partes? Una negativa y una positiva. No puse solamente las negativas. Dejen, dejen, dejen. Sino que una vez que deja, uno tiene que adoptar. Por lo tanto, renuncio y me comprometo. No puedo quedar vacía. Renuncio y me compromete. ¿Qué tienes que renunciar hoy? ¿Y a qué te vas a comprometer hoy para empezar a crecer en la gracia del Señor? Que el Señor nos bendiga. Y ahora Lucía va a empezar a cantar.